Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Esteban Merchan. En el momento les vengo a dialogar sobre el tema de exposición, que es la moral y ética en cuanto a los sistemas éticos. Entonces, bueno, como primer punto, pues la ética estudia la moral y pues esta determina como qué es lo bueno y cómo debemos actuar frente a esto. Sí, pues esta teoría, o también llamada ciencia, es el comportamiento de la moral. Pues también sabemos que la ética es una rama de la filosofía que se originó en la antigua Grecia y pues como tal se centra en estudiar los términos en cuanto al bien y al mal. Esta pues no se enmarca dentro de ninguna cultura específica que, que sea, sino que pues esta pretende diferenciar aquello que no está bien de lo que está mal, ¿sí? La moral engloba todo lo que tenemos en cuanto a normas y pues así se establece lo que conocemos como una sociedad determinada. Y pues estas afectan al comportamiento de pues, los miembros que conforman dicha sociedad. También pues estos valores están relacionados al contexto social y pues las tradiciones de los individuos que pertenecen a ella, como ya había remarcado. Como segundo punto tenemos pues que si un curso en cuanto a la ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Entonces pues acá la respuesta sería prácticamente un rotundo no. Básicamente porque pues la ética es algo propio de cada persona y como tal es difícil moldearla eh, porque pues cada persona es distinta, ¿sí? Y el cambiarla, si bien pues un curso de ética como tal podría mejorar mucho en cuanto a las prácticas sociales y mejorar un estilo de vida, sería que pues depende simple y llanamente de cada persona, porque como reitero, la ética es algo propio e intrínseco de cada persona. Entonces, bueno, como tercer punto, pues voy a exponer lo que es la ética kantiana. Sí, entonces pues esta juega un papel muy importante en cuanto al ser humano y en general pues cuando éste logra comprenderla se puede entender básicamente que nos movemos gracias a esta, ¿sí? Además de ser la razón del hombre en la actualidad. Esta ética es muy considerada por muchos teólogos como una ciencia formal, ¿sí? Esta engloba lo que son los acontecimientos con fines específicos y que se encuentran relacionados con la razón del humano, del ser humano básicamente. Esta pues también sitúa, vuelvo y reitero, al ser humano como el centro del universo, ¿sí? Y que éste puede o tiene la capacidad de filtrar y modificar la realidad como cada uno la percibe. Esta pues se basa como en tres pequeños principios, los cuales son eh, el primero, el principio de universalidad. Este nos dice que se argumenta que una acción puede ser aceptada desde un punto de vista moral cuando el principio la sustenta el debe ser a la ley moral. Como segundo, tenemos el principio de la finalidad. Este principio nos indica que toda acción que se tome de forma coherente y racional se debe de poner ante sí. Además de un principio, una finalidad nos dice que la humanidad debe ser tratada como un fin en sí mismo y que se debe actuar de una manera en la que se pueda tratar a la humanidad como un fin. Y por último tenemos lo que es el principio de autonomía. En este principio pues afirmamos lo que el actor moral tiene la obligación de continuar con el imperativo categórico debido pues esto por el raciocinio de la gente. Acá un ejemplo que se puede aplicar en estos casos sería
mentir como una aplicación de la ética, debido a que pues si existe un deber perfecto de decir siempre la verdad, eh, todos sabemos que pues es malo decir mentiras, incluso si parece que mentir producirá un mejor resultado o mejores consecuencias que decir la propia verdad. Sí, y el otro punto en cuanto a un principio ético sería el eudemonismo, eh, cuyo principal autor fue Aristóteles. Este pues es un concepto filosófico compuesto de lo bueno y la dignidad del menor. Este recoge esencialmente varias teorías éticas y las engloba en una sola. Esta pues identifica la felicidad con la bondad. Es feliz el hombre bueno y el hombre es aquel que actúa en cuanto a sus virtudes. Un ejemplo acá pues sería básicamente que para llegar a la felicidad hay que actuar de forma natural. En este ejemplo podría tal vez mencionar la transición de un niño pequeño que va creciendo conforme a, con el pasar de los años, simplemente con lo que él observa, él es feliz. Y por último, tenemos en cuanto a que si el secuestro y el trabajo forzado eh, está bien visto. Entonces, pues tenemos que pues ya todos sabemos que como tal el secuestro y el trabajo forzado es algo ilegal, es algo inmoral y pues es penalizado dependiendo del país con una pena de cárcel o una pena capital, dependiendo pues de donde sea su origen. Esto pues es algo que es ética y moralmente mal visto, debido a que pues en la sociedad actual obligar a alguien a realizar un trabajo en contra de su voluntad pues está mal visto. De acuerdo con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, más de 160 millones de niños y niñas realizan trabajos forzados o tareas inadecuadas en cuanto a su edad. O sea, podemos estar hablando de niños menores de 12 años hasta 4 años. Acá pues sabemos que ponen en peligro lo que es su integridad física y emocional por igual. Sabemos que pues no está mal, que está mal esto, debido a que se les aparta de las escuelas cuando ellos tienen que estar en un crecimiento continuo. Y pues en cuanto al trabajo forzado, tenemos que más o menos unos 15 millones de menores son casados en el mundo contra su voluntad. La mayoría de estas pues niñas y se encuentran en países de África. Pero pues también tenemos que en países como Indonesia, Pakistán, tienen también una tasa alta en cuanto a matrimonios forzados. Todo esto pues debido por una regla, por tradiciones que se llevan a cabo en esos países. En el caso también de niños y niñas soldado, la UNICEF habla de que casi unos 300.000 menores aproximadamente presentes actualmente en unos 30 conflictos armados, principalmente en países de África y Asia, más concretamente en países como Afganistán, Irak, Liberia o Ruanda. Bueno, como siguiente pregunta tenemos que si alguna vez fue moralmente aceptable lo que les vengo comentando, lo que es el trabajo forzado y esto. Legalmente jamás fue aceptable ni en términos de justicia ni en cuanto a términos de moral o ética. Desde la antigua Roma esto era castigado con la muerte o con trabajos forzados. También se nos dice que si actualmente es moralmente aceptable y esto es un rotundo no. Como pues ya lo mencioné anteriormente, jamás ha sido ni se ha considerado esto legal, ya sea el trabajo forzado, que los niños estén incluidos en guerrillas en los distintos países y pues lo del matrimonio, a pesar de que en algunas culturas es legal, son sus tradiciones, no está bien visto. El ejemplo acá es específicamente en la India, el cual el matrimonio entre niños es muy común debido a que las familias por tradiciones los emparejan desde casi los 6 o 7 años
que llega un momento en el que más o menos una juventud corta, a eso de los 14 o 15 años, los empiezan a casar y esto es muy normal y común para ellos, a pesar de que varias organizaciones internacionales lo reprochan y la desacreditan. Y como último, pues tenemos que, si es moralmente aceptable, que porque en los países o las personas no hacen nada al respecto. Y no es que no se haga nada al respecto, sino que es difícil erradicar algo que se lleva presentando hace más de 150 años, como por ejemplo lo de la prostitución, el trabajo forzado, el secuestro, el reclutamiento para guerras civiles, etc. Esto pues prácticamente es inmoral, pero se tienen que evaluar distintas cosas, si se hace algo al respecto o no, es difícil saber. Hay países como por ejemplo el mismo nuestro, en Colombia se puede dar un ejemplo muy sencillo, en el cual pues la lucha contra esto es muy constante, el reclutamiento de los niños por parte de las guerrillas, el secuestro, la prostitución de menores, el tráfico de personas, todo esto, pues la ley colombiana lucha contra esto arduamente, pero los esfuerzos son a veces, se podría decir, nulos o pocos, porque esto pues a veces se escala mucho y es difícil, por decirlo así, tenerlo controlado. Además, pues la contraparte de esto sería que hay otros países que prácticamente es poco o nulo el esfuerzo que se hace, como por ejemplo en Angola y más específico tal vez en Ruanda, que pues Ruanda es un estado fallido como tal. Entonces prácticamente no hay ley, y si no hay ley en un país, pues esto se podría decir que será el pan de cada día. Muchas gracias.